Dios les bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, que en este momento el Espíritu Santo esté obrando a través de esta palabra, a través de lo que vamos a inseminar a su mente, a su corazón, a su espíritu, para que el Espíritu de Dios haga en ustedes todo lo que Dios anhela y desea de cada uno de ustedes en medio de esta generación. Entre los distintos textos que vamos a tocar en esta oportunidad, vamos a ir al libro de Jueces, allá en el capítulo 6, y vamos a leer una historia que muchas veces se comparte en medio de las congregaciones y que he tenido el privilegio de usar en una congregación cuando Dios principiaba en mi vida con la manifestación de los milagros. Para ello vamos a hablar de Jerobal, de Gedeón, el nombre de aquel valiente que en medio de una adversidad se levanta contra los principados, potestades y contra la misma situación que estaba viviendo la nación. Yo dije Jerobal porque ese es el nombre que el pueblo le pone a este valiente hijo de Joás llamado Gedeón. Jerobal significa Baal contiende con él. Y la verdad es que nosotros, los hijos de Dios, Israel, los mucho más que vencedores, porque tenemos a Jesucristo, vivimos en contienda contra los Baales, contra los demonios, los principados, los gobernantes de este siglo, contra el mismísimo infierno, contra las puertas del Hades, las cuales Dios ha prometido que no prevalecerían delante de nosotros. Yo quiero que usted en este momento se pare en lo que Dios quiere de usted. Una vez un predicador que solía llamarme Abraham me dijo, ¿te animas a solucionarle los problemas a Dios? Y yo dije, ¿qué problema le puedo solucionar yo a Dios? Yo soy quien necesita que Dios le solucione los problemas. Y él me dijo, si eres simiente de aquel Jehová de los ejércitos, tienes que ser un varón valiente, esforzado, tienes que ser una persona que es conocida en el cielo y conocida en la tierra. Si tienes parte de ese tronco que es él, de tal palo, tal astilla, tú tienes que ser vencedor. Y allí recordé que en el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Allí recordé que el reino de los cielos se hace fuerte, escúchelo bien, se hace fuerte, se ha constituido en una fortaleza y los valientes la arrebatan. No es algo que te entregan, que te dan, es algo que tú tienes que arrebatar. Dicho esto, quiero que usted en este momento tome su Biblia si puede hacerlo, si no, escuche varias veces este mensaje hasta que Dios le dé lo que usted necesita en este tiempo para levantarse y ser aquella persona que va de victoria en victoria. Escúchelo bien, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de potencia en potencia, de gloria en gloria. No se tiene victoria si no se pelea. No se triunfa si no se gana. No se alcanza una potencia a menos de que usted se haya constituido en una potencia más grande que la otra. Y no se alcanza gloria a menos que usted tenga una gloria. Y esa gloria se alcanza con las tribulaciones, con las dificultades, con los malos momentos que pasamos. Dice la palabra de Dios que esta leve tribulación momentánea, pasajera, redundará en nosotros en un mayor y más excelente peso de gloria. Yo allí le he dado 4 maneras diferentes de triunfo. La primera, victoria. Victoria tiene cualquiera que pelea. Luego dice de gloria en gloria, significa que usted ha alcanzado una gloria y va por una gloria. Cuando usted alcanza una potencia, va por una potencia. Estoy hablando de escalones. Ahora, yo quiero que usted vaya a esta historia, la cual Dios lleva al pueblo de Dios a que la alcance. Dice la Biblia en el versículo
6 del capítulo 6 del libro de Jueces. De este modo, escúchelo bien, de este modo empobrecía Israel. Ahora, yo quiero que usted entre en lo que yo quiero hablarle en este momento. Israel no es una nación. Israel, si bien es un pueblo, es aquellos que en medio de una nación son vencedores, son avirus, son hebreos, son judíos. Ahora, este pueblo Israel, el vencedor, el que había sido llamado a ser vencedor, y usted lo verá a través de esta historia, dice la palabra de Dios, de esta manera empobrecía el que tenía que ser vencedor. En gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel, clamaron a Jehová diciendo, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Dios de Israel. No habla del Dios de Jacob, no habla del Dios de los judíos, no habla del Dios de los hebreos, tampoco dice Jehová Dios de Abraham, Jehová Dios de Isaac, Jehová Dios de Jacob, dice Jehová de Israel, de aquellos que Dios había rescatado para ser triunfadores. Así ha dicho, yo os hice salir de Egipto, grábese esto, y os saqué de casa de servidumbre. Me quiero detener por un momento en este pasaje. Dios está hablándole a toda una nación, pero en medio de esa nación hay gente con un espíritu diferente. Y Dios habla a la gente que tiene un espíritu diferente, a aquellos que están dispuestos a no bajar los brazos. Nunca se olvide de esta palabra. Dios aborrece a los de brazos caídos. Por eso es que cuando allí Moisés levantaba los brazos, cuando Aarón le ayudaba a levantar los brazos, el pueblo de Dios prevalecía ante los enemigos. Y cuando los brazos de Moisés caían, el pueblo desfallecía, moría. Yo siempre que me visualizo en esa batalla, me pregunto cuántos muertos deja bajar los brazos. Porque mientras los brazos estaban levantados, el pueblo de Dios vencía. Pero cuando él bajaba los brazos, una esposa se quedaba sin marido, una madre se quedaba sin hijo, un padre se quedaba sin hijo o un hijo sin padre. ¿Eso cuesta delante de Dios bajar los brazos? Sí. Sí. Ahora dice la palabra de Dios que el varón de Dios viene y le dice a este profeta, le habla al pueblo de Israel diciéndoles, yo los saqué de Egipto. Yo los saqué de Egipto, de aquella nación la cual Dios a través de José dio a la casa de Jacob como herencia. Lo mejor de la tierra de Egipto era para José. José había muerto, el líder había muerto y de pronto aquellos que ocupaban la mejor tierra de Egipto, aquellos que ocupaban lo mejor de Egipto, que tenían los mejores carros de Egipto, se terminan convirtiendo en esclavos. Y allí usted conoce la historia, hacían ladrillos, edificaban para los egipcios. Usted conoce la historia que hasta les enviaban a cortar el pasto con el cual hacían los ladrillos y de pronto el pueblo ya no tenía descanso, era simplemente servidumbre. Y Dios le dice, yo los saqué
de servidumbre. Yo los saqué de servidumbre. Ahora, cuando yo menciono los saqué de servidumbre, me pregunto, ¿cuál es el corazón de Dios para con sus hijos? ¿Cuál es el corazón de Dios para con los suyos? Porque aún muchos de los que se autoproclaman hijos de Dios, se proclaman vencedores, simplemente en un mundo son esclavos y siervos. Y Dios no te sacó, no te rescató, no pagó precio en la cruz para que tú seas esclavo. Y hablo de nadie. Ahora, dicho esto, dice el versículo 9, os libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos aquellos que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, os di su tierra. Ahora, cuando nosotros leemos esto de manera rápida, de manera literal, muchos creen que Dios fue peleando batallas delante de ellos. Pero en cada una de estas luchas, las cuales dio Moisés, las cuales dio Josué, fueron guiadas y peleadas por los hombres. Dios te dará todo lo necesario, confundirá a tus enemigos, destruirá a tus adversarios, pero el que tienes que tomar las aguas de abajo y el que tiene que tomar las aguas de arriba, eres tú. Me gusta la historia de aquel hombre, amigo de David, su nombre es Jonatán, que tuvieron que agarrar su mano y despegar su mano porque la sangre de sus enemigos se había convertido en prácticamente una solución que había pegado su mano a la espada. Se había endurecido la mano. No podían despegar la espada de la mano de Jonatán. Ahora, eso es lo que Dios busca de nosotros. Esforzados y valientes. Esforzados y valientes. El que pone la mano en el arado y mira para atrás no sirve. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y yo dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Me gusta cuando Dios se presenta y él dice que no hay fuerte, no conozco ninguno. No hay valiente, no conozco ninguno. Verdaderamente él es el grande, alto sobre alto, más alto. Y me gusta cuando Jesús enseña acerca de Dios con esa oración tan simple como el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro que usted lo ha orado, lo ha rezado durante muchos años, dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Un cielo le queda chico, dos no le son suficientes y tres no lo pueden contener. Es más, él habita en el séptimo cielo. Ahora ese Dios grande, sublime, ha puesto los ojos sobre un globo terráqueo llamado Tierra, cuyos 510 millones de kilómetros cuadrados le sirven a él como una silla. El libro de Isaías en el capítulo 29 dice, él está sentado sobre el círculo de la tierra. Ese Dios dice que él nos ha llamado, que él nos ha tomado como herencia, como hijos suyos, y que no debemos temerle a nadie. A nadie. Tengo la imagen en este momento cuando Herodes empieza a arengar al pueblo
y el pueblo dice palabra de Dios y no de hombre, y de pronto aquel gran Herodes que había encarcelado a Pedro, que había matado a Jacobo, ese gran Herodes es comido por gusanos mientras habla. Ese es el Dios el cual nos llamó a usted y a mí. Y él dice, no tengan miedo, no teman. Pero el pueblo empezó a mirar la grandeza de los otros. Empezó a mirar cómo los que son leña para Dios, hoguera de Dios, hoy son grandes y poderosos. Y los podemos ver en este siglo ocupando grandes lugares en naciones. Y muchos quieren tener la riqueza y el favor de ellos. Mas Dios dice, no busques lo que ellos tienen. No hagas nada con ellos. Versículo 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina. Escúchelo bien. Y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Me voy a detener allí. La tierra que el pueblo de Dios, Israel, poseía, es una tierra en la que hay gran cantidad de palmeras. De hecho, de ahí el dicho, tierra que fluye leche y miel. La miel es nada más y nada menos que el fruto que da la higuera, que da la palmera. Ahora, en medio de esa tierra también había gran cantidad de higueras. Pero dice que el ángel viene y se sienta debajo de una encina, pudiendo escoger una palmera y empezar a disfrutar de los dátiles de ella, pudiendo escoger una higuera y empezar a comer de las brevas o de los higos de ella, escoge una encina. Es como cuando Jesús sale a caminar y él sabe que es el día porque él lo proclama. Hoy es el día que yo tengo que posar en tu casa. Ese día cuando Jesús sale en búsqueda de Zaqueo, se sube a un árbol sicómoro. El árbol sicómoro es un árbol de alta resina. Ese árbol cuya madera se construía los féretros de los faraones. No quiero hablar hoy de Zaqueo. Ahora él va y escoge una encina. Es un árbol cuya madera es muy firme. Es una madera con la que puedo llegar a creer que es con la que se hizo el madero donde Jesús fue crucificado. Era una madera de alta durabilidad, resistente. Cuando él llega, no escoge cualquier familia. Él va a la propiedad de la casa de Joás. Como cuando Dios envía a Samuel y él va a la casa de nada más y nada menos que de David. Y en medio de esa casa va a encontrar a un joven. Dice que él estaba sentado debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Quiero que usted vea que cuando los hijos de Dios hacen lo que es indebido, hacen lo que es malo, cuando sus ojos se desvían, cuando en vez de convertirse ellos a ti, tú te conviertes a ellos, Dios inmediatamente viene con desierto.
Dios inmediatamente viene con pobreza, con miseria, con escasez. El libro de Oseas en el capítulo 4, versículo 6 dice, te llevaré al desierto y hablaré a tu corazón. Y es allí donde Dios quería hablar con el pueblo. Ese pueblo que se había apartado, Dios estaba tirando lazos de amor para atraerlos nuevamente a ellos. Usted me está diciendo, pastor, que el desierto es un acto de amor. El desierto no es nada más y nada menos que esa vara con la cual se castiga al niño, la cual no te va a matar, pero te va a corregir. Es la que te va a hacer recordar lo que tú eres. Cuando los águilas nacen, el papá, la mamá águila, no busca un nido de paja, un nido lleno de plumas, un nido acogedor. Busca un nido que sea piedra y espina. Y en medio de ese nido de piedra y espina, aquel que está cómodo, calentito, debajo de las alas de mamá, empieza a crecer y el nido le queda chico y las espinas empiezan a molestar. Hasta que dice, muero atravesado por una espina o me lanzo a volar. Pero como no sabe volar, la madre lo toma, lo lleva a las alturas y lo larga. Y allí viene ese pequeño animalito intentando volar, el que nunca voló. Y cuando parece que se va a estrellar contra la piedra, que va a morir, viene el rescate y lo vuelve a llevar a las alturas hasta que aprende a volar. Así también, cuando Dios dice irán de victoria en victoria, Dios te está diciendo, en cada triunfo te colocaré un desierto para que te eleves más alto. Siempre he dicho que cuando uno empieza a principiar en el Evangelio, Dios te hará luchar con demonios pequeños, de pequeño rango, zaparrastroso, diría un predicador amigo mío. Luego, cuando tú vences ese, Satanás no se quedará quieto y Dios lo permitirá. Te enviará otro, con otra tira, con otro galardón. Y así hasta que tú aprendas a ser un general, hasta que tú aprendas a que eres rey de reyes, señor de señores. Ese es el título que tiene mi Señor. Si eres rey de reyes, ¿quiénes son los reyes? Y si eres señor de señores, ¿quiénes son los señores? Pues tú y yo hemos sido llamados a ser rey y sacerdote, rey y señor. Pero si no peleas, no luchas, nunca serás nada. En medio de esta visión donde Dios los había entregado a los madianitas y a los amalecitas, en la casa de un tal Joás había una encina. En la casa de un tal Joás había un tal Gedeón, que a pesar de que los enemigos venían y destruían todos, él se puso a sacudir trigo en el lagar. Él dice, a mí no me van a robar. A mí no me va a vencer el diablo. A mí el diablo no me va a quitar lo que es mío. Porque los madianitas y los amalecitas venían de tiempo en tiempo, destruían todo, se llevaban todo y el pueblo de Israel no tenía que comer. Ahora, Dios no le trajo comida. Dios no le trajo maná. Dios no le trajo agua. Dios no los sustentó. Dios los despertó. Ahora, me gusta cuando la Biblia dice, despiértate tú que duermes. Levántate, resplandece, porque ha nacido tu luz. ¿Pero qué luz? Si estoy en medio de un pueblo que me oprime. ¿Qué luz? Si estoy en medio de un pueblo que me quita todo.
Y ahí es donde me gusta la palabra de Dios y dice que tú y yo somos la luz del mundo. Ahí me gusta la palabra de Dios cuando dice una luz no se enciende para meterse debajo de una cama o esconderla en un ropero. Me gusta cuando la palabra de Dios dice que tú y yo somos la sal. La sal es conservación. La sal sirve para purificar. Me gusta la historia de la palabra de Dios cuando Dios llama a un hombre llamado Abraham y lo llama Abraham, le transforma el nombre. Ese hombre Abraham huye de la casa de sus padres, de su parentela, lo sigue un tal Lot, sobrino de él. Abraham escapa, Abraham huye, pero Abraham defiende su familia. Abraham, cuando entiende que a Lot lo han llevado cautivo, lo llevan para ser esclavo, lo llevan para ser servidumbre, se reviste de fuerza, de poder, toma 318 hombres y va en rescate. Abraham hubiera seguido sin Lot, pero Abraham, el que tiene el corazón del Padre, el transformado, no puede ver a su prójimo oprimido, no puede ver a su prójimo esclavo. Se levanta. Y ahí está un tal Gedeón. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. A mí no me lo roban. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Qué significa ser esforzado? Dar un poco más. Dar un poco más. Cuando la iglesia de Corinto entendió que había que honrar a Dios, se esforzó y dio más de sus fuerzas. Más de sus fuerzas. Ahora, esforzado significa yo no bajo los brazos, yo no duermo. De esta tengo que salir. Y dice, Jehová está contigo. Jehová está contigo. Pero ¿no era Jehová de la nación de Israel? ¿Dónde estaban los otros vencedores? Cada uno en una cueva, escondido, lleno de miedo. Es voluntad de Dios que estemos en servidumbre. Es voluntad de Dios que estemos escondidos en cuevas. Hubo un hombre del cual muchas veces prediqué, el profeta Elías, el gran profeta Elías. Ese hombre en un momento huye porque también desvía la visión. En vez de poner los ojos en Dios, lo puso en Jezabel, la que le había prometido que le cortaría la cabeza. Y fue y se metió en una cueva. Y Dios lo llamó una vez, lo llamó dos veces y dice, ¿qué haces aquí, Elías? Yo no te mandé a estar metido en una cueva. Y de pronto ese gran Elías es sacado de la escena, es sacado de la historia, es arrebatado por Dios, porque Dios se ha encontrado un varón. Y ese varón era Eliseo. Dios puede sacarte de la escena. Dios puede quitarte de la historia. Lo sacó de la escena a Saúl y se encontró un varón llamado David. Ahora dice la palabra de Dios. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros. No está con nosotros, está contigo. No está con el pueblo, está contigo. Dios va a tener misericordia del pueblo por gracia tuya.
porque tú no has bajado los brazos. ¿Por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas, las que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas, ¿verdad? Y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza. No le dice Dios, ve con mi fuerza. Le dice Dios, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál era la fuerza de Gedeón? Podríamos decir el amor a su esposa, a sus hijos, el amor a sus padres. ¿Cuál era la fuerza de Gedeón? Él sacudía el trigo en el lagar para que su familia no se muriera de hambre. ¿Cuál era la fuerza de Gedeón? El amor al prójimo. ¿Cuál era la fuerza de Gedeón? La voluntad de no dejarse destruir. Gedeón nunca dijo, es voluntad de Dios, hasta que Dios quiera estaremos así. Si él hubiera tenido esa voluntad, se hubiera metido en una cueva y hubiera hecho uno de los ayunos más grandes de la historia. O hubiera hecho como muchos, clamarían a Jehová, pero aunque clamaron a Jehová, el ángel de Jehová no fue a ellos, fue a Gedeón. ¿Qué quieres? ¿Ser de los que oran o ser parte de la historia? Cuando estaban en la casa de la madre, de la madre de Jacob, hermano de Juan, el cual había sido muerto por Herodes. Todos estaban orando, clamando, ayunando, buscando que Pedro no sea decapitado o traspasado por espada. Sin embargo, cuando Pedro golpea la puerta, todos se quedaron atónitos. Dijeron, es su ángel. Nadie creyó. Pero ahí Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Y dice la palabra, ve con esta tu fuerza. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y aquí es donde yo digo, ¿quién le soluciona los problemas a Dios? Porque Dios dice, necesito tu fuerza. Yo te envío, pero la fuerza será la tuya. Ahora, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Por cuanto no te has dado por vencido, por cuanto no has bajado los brazos, veo que eres valiente, necesito esa fuerza. Te la multiplicaré, pero será tuya. Será como la fuerza de aquel Sansón, que podía derrumbar todo el campamento de los filisteos, que de hecho los mató a todos. Ahora dice, y mirándole Jehová, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Me recuerda a las palabras de Moisés, excusándose de que él no sabía hablar. Me recuerda a las palabras del gran rey David, que lleva el honor de que la gente diga a Jesús, hijo de David. El hombre que trajo por 40 años paz a Israel. Ahora, dice la palabra de Dios, versículo 16. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre.
Los madianitas y los amalecitas venían como langostas, grande en multitud. La misma multitud de aquellos filisteos que rodearon el campamento, el reino de Saúl, y de pronto hubo que derrotar un solo hombre. Tú hoy, Gedeón, vas a ser el David. No llevarás onda, no llevarás piedra. Pero así como David, esto pasaría años mucho más tarde, yo se lo digo a usted, derrotó al gigante, pegándole en la cabeza, destruyéndole. Tú también destruirás a los madianitas como a un solo hombre. Pero tienes que pelear con ese hombre. Ve con esta tu fuerza. Yo conozco mucha gente que se excusa o se escuda en la oración. No te llamó Dios a hablar. Oración significa hablar y actuar. Ora, acción, ora, acción. Mucha gente se queda sin acción. Y Dios necesita tu acción. ¿Cómo oirán si nadie les predica que le hable Dios? Puedo ir a una nación, esconderme en una habitación del hotel, orar y decir, la nación ya recibió a Cristo. No, nadie recibió a Cristo, simplemente oraste. Ahora para que se conviertan, tienes que ir, tienes que hablar, tienes que convencer. Y aquí Gedeón tenía que pelear. Tenía que llenarse las manos de sangre. Tenía que tomar la espada, aunque Dios usaría de otro método. Y dice, lo vas a destruir como si fueran un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal. Y Dios le da la señal. Dios le da la señal. Me gusta cuando el pueblo judío se presenta delante de Jesús y le dice, queremos que nos des una señal. Y Jesús le dice, yo no les daré más señales. Yo hoy le hablo a usted. Dios aquí le está hablando a un hombre en medio de una nación. Yo a usted le hablo a uno que conoce la Biblia. La señal es la señal de Jonás. 3 días, 3 noches. Lo que Jesús estuvo en la cruz, lo que estuvo cuando descendió al Hades, a la muerte, le arrebató las llaves al diablo, a la muerte. Esa fue la señal. Ahora, sé que muchos oran y buscan señales. ¿Cómo salgo de esta? Simplemente los mandamientos sabes, obedécelos. Dios está contigo. Ahora, en medio de toda esta situación, Gedeón reconoce que el que está dándole palabra es nada más y nada menos que el ángel de Jehová. Y él sabe que cuando se va a tener una gran victoria, antes hay que tener una gran honra, porque Dios honra a los que le honran. Por eso es que David, cada vez que iba a ir a una batalla, él se procuraba, se preocupaba primeramente por honrar a Dios. Porque si él honra a Dios, Dios honrará la palabra que le dio. Y mata el becerro gordo. Y de pronto la nación se vuelve contra él, porque no hay peor pecado para una nación que tú honres a Dios. Porque cuando tú honras a Dios, la respuesta de Dios es honra sobre tu vida. Y la honra de Dios no se tardó sobre Gedeón. La honra fue
que ahora se llamaría Jeroal. Baal contiende con él. ¿Cuál es el problema que contienda Baal? ¿Cuál es el problema que contienda Satanás? ¿Cuál es el problema que contiendan los que son vencidos? Si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Y de pronto aquel Jerobaal se le reúnen por el Espíritu de Dios 32,000 que ahora entienden la lucha, la batalla, la forma en que tienen que defender lo suyo. Y Dios, después de muchas señales, llama a Gedeón y le dice: Gedeón, yo te dije que tú derrotarías a los madianitas como a un solo hombre. El pueblo que tú tienes es mucho. Porque muchas veces el diablo te hará creer que necesitas una gran asociación, una gran institución, ser reconocido por muchos para que el diablo te respete. Y de pronto en medio de ese pueblo que antes estaba en cuevas, escondido, muerto de hambre, viendo cómo los enemigos lo destruían, vienen y se reúnen con Gedeón o Jerobaal, 32,000. Pero Dios, que pesa los corazones y los espíritus, le dice a Gedeón: Gedeón, el pueblo que tienes es mucho. Yo conozco el corazón de ellos. Y luego dirá: nuestra mano, nuestra fuerza venció a los enemigos. Error de muchos. Yo recuerdo cuando venía de campañas y le hablaba a mi esposa de las cosas que Dios ya hacía, le decía: tú siempre me pinchas el globo. Y la verdad es que muchas veces uno con los triunfos se infla. Y Dios lo desinfla a Gedeón. ¿Cómo que es mucho? Aquellos son millares, yo tengo apenas 32,000, ¡qué muchos! Y de pronto de esos, Dios le dice: dile al pueblo que el que tenga temor se vuelva. Porque yo no necesito cobardes, los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y de esos 32,000, 22,000 se vuelven a la casa. Y Dios vuelve a visitar a este Gedeón, el que una vez estuvo debajo de una encina con el ángel de Jehová, que le había visto sacudir el trigo. Gedeón ahora, de los 32,000, solamente le quedaban 10,000. Y Dios le dice: Gedeón, no me has entendido todavía. Yo te dije que tú vencerías a todos los madianitas como a un solo hombre. Todavía hay mucho pueblo contigo. Señor, pero hay que sumar, no restar. Si somos más, es más fácil la batalla. Siempre que voy a campañas y me hablan de estar orando mientras yo ministro, le digo: no oren. La autoridad la tengo yo. Siempre que me hablan de cadenas de oración, yo digo: yo no participo en eso. Porque el diablo reconoce autoridad, no multitud. El diablo no reconoce multitud. El diablo a las multitudes las arrea como a ganado. Pero donde hay uno que tiene autoridad, el diablo se somete. Intente usted liberar a una persona hablando 2 o 3 a la vez. No se libera. Pero tome uno la autoridad en Dios y el demonio huye. Por eso es que cuando Jesús entró a la casa de aquel siervo de la iglesia, cuando Dios entró a resucitar
a la hija de Jairo. Salgan todos afuera. Cuando Jesús fue a la tumba de Lázaro, él le habló. Todos los demás estaban lejos. Satanás no reconoce multitud. Satanás reconoce autoridad. El pueblo que tienes es mucho. Llévalos al río. En el río es donde las piedras se golpean, se pulen. En el río es donde Dios trabaja en el espíritu. Y de pronto Dios le dice: los que tomen el agua con la mano y la lleven a la boca, díganle que se vuelvan a la casa. Y los que se agachen y beban del río, beban directamente con su boca del río, con esos te quedarás. Aquí hay una gran enseñanza. Hay gente que vive de lo prestado. Hay gente que vive de aguas que traen otros. La mano es lo que saca de un lado para llevar a la otra. Dios dice: desciende con tu boca, que tu boca sea la que me besa, que tu boca sea la que me pruebe, que tu boca sea la que ingiera de mí. Y de pronto los que bebieron con la boca del río fueron solamente 300. Y aquí quiero preguntarte: ¿de dónde estás bebiendo? ¿De qué mano estás tomando? Porque aún tu propia mano, si esa mano no es santa, si esa mano no es consagrada, si esa mano no es limpia, no puede ser pura el agua que llevas a la boca. La única manera de llevar pura el agua a la boca es que tu boca descienda al agua si tu mano está contaminada. Y ahí está Gedeón y 300. Y aquí estaban todos esperando. Habrá una bomba nuclear. Seguramente Gedeón tendrá un arma escondida, la primera ametralladora. Y de pronto Dios le habla a Gedeón y le dice: no lleves espada, no lleves arma, quiero que tomes una trompeta. Una trompeta. Una trompeta. Una trompeta y el grito de un pueblo fue lo que Dios usó para destruir a Jericó. Sus muros cayeron. Ahora Dios le dice a Gedeón: búscate cántaros vacíos. Y quiero que en esos cántaros tú pongas una llama encendida. Señor, con eso no se va a una guerra. Señor, con eso no se gana ninguna batalla. ¿Qué batalla se gana llevando teas encendidas? ¿Qué batalla puedo ganar contra millones? Son como langostas. Yo solo tengo 300, pero son valientes. Porque hay que ser valiente para estar delante de un ejército que viene armado hasta los dientes contra ti y tú tener trompeta y no moverte. Hay que ser valiente para que en medio de una tempestad, de una tormenta, tú permanezcas firme en la fe, esforzado y no moverte. Cuando sabes que no tienes nada contra qué derrotar a tu enemigo. ¿Qué le tiraré la tea encendida en la cabeza? Le haré sonar la trompeta de manera que le reviente el oído. No son armas para una guerra. Yo te dije que necesitaba tu fuerza. La estrategia es de Dios. Tú los derrotarás, pero la forma lo hace Dios. He visto en campañas a hombres llenos del Espíritu Santo pelear toda la noche con un demonio y no irse. Y de pronto solo una obediencia, una palabra: Espíritu, guíame.
Y se dice una sola palabra, la correcta, y el demonio huye. Segundos. Cuando en toda una noche no se quiso ir. Entonces no es la fuerza, no es la sabiduría, no es el conocimiento, es la obediencia. Y ahí estaba Gedeón, 300, nada, contra 1.000.000. Y luego dice en el capítulo 7, por la espada de Jehová, por la espada de Jehová. ¿Cuál es la espada de Jehová? La palabra. La palabra. Dios dijo y se hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y de pronto, ese Gedeón y ese pueblo empiezan a gritar por la espada de Gedeón. ¿Qué espada tenía Gedeón? Si solamente tenía una trompeta. Y él iba a hacer sonar la trompeta, y esos 300 hombres que habían sido distribuidos en 3 campamentos de 100 cada uno, correrían en medio de la oscuridad, de las tinieblas, en medio de la noche del diablo y de las tinieblas, guiado por la antorcha que llevaba el otro que iba adelante. Y de pronto la espada de Jehová vino sobre Gedeón, la obediencia a la palabra. Y de pronto la espada de Gedeón fue con el pueblo, la obediencia del pueblo. Tú marcharéis así. E hizo sonar la trompeta. Y cada uno se mantuvo firme. Y mientras ellos marchaban hacia ese millar de enemigos, los enemigos empezaron a matarse entre sí. Dios necesita armas. Dios necesita obediencia. Y en medio de la obediencia necesita gente valiente. Dios no te llamó para ser sumiso, ni te llamó para ser servidumbre. Muchas veces en la iglesia se confunde honra a Dios con sumisión a los hombres. Se confunde honra a Dios con esclavitud a los regímenes. ¿Qué hubiera sido de aquella mujer de flujo de sangre que había recorrido todo? Entre esos todos hubo sacerdotes de la iglesia, fariseos y saduceos, que oraron por ella, la ungieron con todos los aceites que tenían y seguía la pérdida de sangre. Pero ella no se quedó, sino que siguió golpeando puertas hasta que tocó a la de Jesucristo y fue sana. Si tú crees que es voluntad de Dios la condición en la que estás, quizás estás demasiado sumiso o eres demasiado esclavo para levantar tu cabeza y saber que Dios es Padre y Padre bueno, que quiere darnos mucho más de lo que pedimos o anhelamos, que quiere hacernos de nosotros hijos que le honren. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu casa.